Capítulo 128. Simulacro de combate conjunto. 14. El apóstol de Telas, octavo asiento, Linous, emitió una oulide de poder mágico. Fluyendo a lo largo de su brazo, la magia se enroscó alrededor de una de las extremidades de Linous, formando la figura de un arco gigantesco. Se lanzó una flecha de magia pura apuntando a la garganta de Lucy, pero desapareció sin traspasar el círculo defensivo mágico que ella había convocado apresuradamente. Swoosh. Quedaban 4 apóstoles. El segundo asiento Rubén, el tercer asiento Talderak, el sexto asiento Clive y el octavo asiento Linous. Lucy había derribado a 2 tan pronto como apareció. Desde la perspectiva de los apóstoles, ya estaban en desventaja. Sin embargo, el pánico no resolvería nada. Los apóstoles de Telas extendieron sus alas como por algún acuerdo, alzándose en vuelo para crear distancia. Sintieron la brecha en la fuerza. Si una solución inmediata era esquiva, complicar las cosas para el oponente era el siguiente paso. Mantuvieron la distancia para evitar quedar atrapados en ataques de rango, dificultando que Lucy apuntara imprudentemente a cualquiera de ellos. Si Lucy se distraía con un apóstol, los demás planeaban contraatacar. Sin embargo, esto solo era posible si podían seguir visualmente los movimientos de Lucy. ¡Bum! En un abrir y cerrar de ojos, apenas cerrando sus párpados, el mundo se volvió momentáneamente oscuro. Aprovechando este vacío, la magia de rayo de Lucy golpeó al apóstol Rubén en un destello. Ni siquiera pudo percibir que venía, mucho menos defenderse. La túnica de Rubén fue consumida por las llamas mientras gritaba de agonía. Reaccionando a ese grito, Talderak giró la cabeza solo para encontrar a Lucy ya acechando ante él. ¿Qué demonios? La magia espacial de alto nivel para teletransportarse consumía una inmensa cantidad de poder mágico, pero para Lucy, que naturalmente poseía una cantidad absurda de magia, era un detalle menor. Los teletransportes de larga distancia podrían cansarla, pero ráfagas cortas como estas podía usarlas repetidamente con ligera concentración. Eso significaba que no importaba si aumentabas la distancia en contra Lucy, carecía de sentido. Lucy agarró a Talderak por la nuca, mirando hacia los 2 apóstoles restantes. Imperturbable emocionalmente, parecía menos comprometida en la batalla y más como si estuviera deshaciéndose de molestias. Clive y Linous, sexto y octavo asientos respectivamente, eran lanzadores de hechizos veteranos endurecidos por muchas batallas. Sin embargo, la abrumadora disparidad de poder que ahora experimentaban no tenía precedentes. Lucy Maeril, primera de su clase en la Academia Sylvanie y discípula de un gran archimago, era reconocida como una prodigio única en su generación. Nadie había anticipado cuán formidable era ese talento. Incluso los estudiantes más destacados palidecen en comparación con los mejores lanzadores de hechizos del imperio. Sin embargo, Lucy Maeril no estaba allí para aprender magia, era casi una prodigio completamente realizada. Incluso si todavía hay espacio para crecer, ya está cerca de ser un talento completo en sí mismo. Incluso los lanzadores de hechizos de élite del imperio no eran rival para ella. El concepto de que Lucy Maeril era invencible parecía una ley natural. Verdio, habiéndose tambaleado desde los escombros, miró hacia arriba y maldijo al ver a Lucy reinando suprema. Mientras esperaba un momento para recomponerse, Lucy Maeril ya había sometido a más de la mitad de los apóstoles. A pesar de los rumores de su fuerza, Verdio no había percibido su alcance. Se obligó a levantarse, los pensamientos arremolinándose. Esta expedición para someter al dragón sagrado era ambiciosa para la orden. Cada apóstol de Telas era una figura nacional clave, 6 habían sido movilizados. Aparte de 2 que custodiaban Carpea durante la ausencia del Santo Papa, casi todas las fuerzas de la ciudad imperial sagrada estaban presentes aquí. Verdio no tenía idea de cómo Lucy Maeril se enteró de los eventos que ocurrían en esta catedral. Lo que estaba claro, sin embargo, era la tarea inmediata. Aseguren la retirada. Nuestra máxima prioridad es proteger al Santo Papa Eldain. Esta orden era una señal del arzobispo Verdio. Cuando los planes se desviaban, un plan B para una evacuación rápida era necesario. Los apóstoles, devastados por el ataque de Lucy, captaron la orden. Se levantaron con esfuerzo, malheridos pero vivos. Lucy no mató. Retírense inmediatamente de la catedral. Verdio hizo una evaluación rápida. Por razones desconocidas, su plan para resucitar al dragón sagrado usando el diente de Wellbrack se había filtrado. De lo contrario, porque Lucy atacaría en el momento perfecto para frustrar sus esfuerzos. Si Lucy se posicionaba como un bloqueador, no podrían proceder como planeado. Con los apóstoles ya heridos, era mejor asumir el fracaso. Ahora, la preocupación era contener las consecuencias. La orden buscó mejorar su poder convocando y derrotando al dragón, habiendo elegido la isla Akin como su escenario. Revelar esto al público no sería beneficioso. Las voces de las personas informadas necesitaban silenciarse. Sin embargo, el poder por sí solo no podía manejar a Lucy Maeril, y persuadirla parecía inútil. Tendría que ser autoridad e influencia. Entonces, huyendo, de la mano derecha de Lucy, estalló una cantidad colosal de poder mágico. Era tanto que era imposible creer que viniera de ese pequeño cuerpo. Fluyó masivamente, petrificando incluso a apóstoles experimentados con gargantas secas. La fuerza, volviéndose rojo sangre y transformándose en magia aspectual, impulsó a los apóstoles a moverse rápidamente. La prisión temporal
entre las magias de tipo aspectual, es un tipo de magia que se especializa en someter a los oponentes. Incluso un roce detendría a la víctima en el tiempo, incapaz de moverse hasta que el lanzador lo liberara. Hermano Talderak. Al oír el llamado, Talderak, tercer asiento, cargó contra Lucy y soportó lo peor del hechizo. Su resolución inquebrantable mostraba un rastro de nobleza, ya que no vaciló en el sacrificio. Hermano Clip, recupera a la santa. Hermana Linus, muévete hacia el Santo Papa. Síguenme, todos los demás. La mente de Verdio trabajaba a toda velocidad. Se apresuró hacia el altar, agarrando el collar colmillo de Welbrack, la prueba inequívoca de la intención de la orden de convocar a Welbrack. Este artefacto era imperativo ocultar primero. Superar a Lucy Maeril aquí era imposible. Sin embargo, ni siquiera la estudiante favorita y protegida por la Academia podría igualar la autoridad del Santo Papa. Si se les interrogaba sobre los eventos, podrían afirmar que estaban realizando una adoración preliminar antes de comenzar sus deberes oficiales en la isla Akin. Si podían ocultar el plan de la orden y mitigar este asalto, Lucy podría ser pintada simplemente como una fanática que atacó al clero desprevenido durante las oraciones. No importa cuán sincero y ferviente fuera el testimonio de Lucy, sin evidencia física, los crímenes de la orden no podrían probarse. Mezclando autoridad, Lucy podría encontrarse disciplinada sin piedad. Después de todo, sería etiquetada como imprudente por usar magia cerca del Santo Papa. Hermano Clip, asegúrate de traer a la santa. Clip, pequeño de estatura, blandía una daga incrustada de joyas. Recuperando la conciencia, la santa Clarice se tambaleó, perdiendo el aliento al ver al apóstol tan cerca. Verdio, presenciando la escena, guardó el colmillo de Welbrack. Hizo un gesto secreto a Clip mientras se dirigía hacia la salida. Perdóneme, santa. Con un gesto de comprensión, Clip recogió a Clarice, que se tambaleaba y estaba desconcertada. ¿Qué es esto? Suelten. ¿Qué demonios están haciendo? La santa Clarice era el comodín en el plan de Verdio. Consciente de toda la historia y con cierta autoridad para inclinar la balanza, representaba una amenaza si hacía públicos los hechos de la orden. Aclarar la narrativa sería un verdadero dolor de cabeza. Por lo tanto, mantener el control sobre la santa era necesario por el momento. Los registros académicos podrían manejarse más tarde. Después de todo, el imperio le había concedido la admisión. Por lo tanto, poseía el derecho de revocar ese permiso. Ni siquiera habían pasado 10 segundos. Verdio comunicó solo detalles esenciales, orquestando los movimientos más eficientes de los apóstoles. Marchó hacia la puerta trasera de la catedral de la academia. Por supuesto, Lucy no se limitaría a observar. Se deshizo a un lado a Talderak petrificado y se paró una vez más en el púlpito, invocando un hechizo de trueno de alto nivel, castigo divino. Roua. Los vientos se centraron alrededor de su pequeño cuerpo, atrapando la catedral una vez más. Meramente una onda de choque causada por el flujo mágico, pero baratijas y más cosas se desordenaron, no pudieron sostenerse, esparciéndose por el suelo. Relámpagos. La magia de alto nivel de Lucy se puede resumir en esas dos palabras: corta instantáneamente el aire, rompe el techo de la catedral y luego se lanza directamente a Verdio. Pero antes de alcanzarlo, el séptimo asiento Jabres lo protegió con su cuerpo, envuelto en magia de barrera. ¡Ah, maldita! Jabres colapsó, perdiendo el conocimiento. El polvo se levantó, alas rotas, y su forma inerte yacía inmóvil en el suelo. La élite del imperio parecía desechable, lanzando sus cuerpos contra solo uno de los ataques de Lucy. Su dedicación superó la mera lealtad, era fe divina. Ahora solo quedaban 4 lanzadores de hechizos conscientes. Uno protegía al Santo Papa, otro traía a la Santa, 2 custodiaban a Verdio. Especialmente aquellos con Verdio ya habían sido diezmados por Lucy, apenas de pie milagrosamente estaban erguidos. El apóstol más saludable había sido asignado para custodiar al Santo Papa, el resto estaba al borde de la derrota. La última señal de resistencia de Verdio fue casi inmediata. Mientras movía su mano, los apóstoles se dispersaron al unísono, huyendo en diferentes direcciones. El octavo asiento Linus se dirigió hacia la vidriera sur con el Santo Papa a cuesta, mientras que el sexto asiento llevaba a la Santa y se estrelló contra el panel de la ventana oeste. Asimismo, el arzobispo Verdio se apresuró hacia el norte, guiando a los 2 apóstoles hacia la puerta trasera de la catedral. El Santo Papa, la Santa y el arzobispo desaparecieron en direcciones separadas. Lucy tenía la capacidad de perseguir y someter a los 3, pero el tiempo era esencial. La principal preocupación de Verdio era asegurar suficiente tiempo para deshacerse del diente de Welbrack en su posesión. El artefacto, que revelaba los oscuros secretos dentro de la iglesia, era la evidencia más crítica. Parte del dragón sagrado en sí y resistente al daño, su pequeño tamaño lo hacía fácil de ocultar. Ya sea arrojarlo al mar o enterrarlo en el suelo, borrar la evidencia era simple. Aunque el artefacto tenía un valor inmenso, la reputación de la ciudad imperial sagrada era primordial. Corriendo por el corredor hacia la puerta trasera de la catedral, Verdio colocó a un apóstol como retaguardia contra la persecución de Lucy. Era el segundo asiento Rubén. Aunque previamente golpeado directamente por magia y apenas moviéndose, por pura tenacidad, convocó su poder divino para bloquear su camino. No duraría mucho. Todo esto, por nuestro señor Telas.
Apretando los dientes, Rubén gritó mientras Verdio corría más allá de él. La tarea inmediata era encontrar un lugar tan oscuro que ningún grupo de búsqueda lo encontrara y deshacerse del diente. Ciertamente, no dentro de este distrito académico. La catedral académica no era particularmente grande, así que pronto tuvo la puerta trasera a la vista. Casi todos los apóstoles de Telas estaban perdidos. El único que quedaba para vigilar a Verdio era la mujer con el pelo rosa, el quinto asiento Pelver. Arzobispo Verdio. Escapar así solo hará que lo capturen pronto. Solo necesito un momento. Destruir la evidencia, recuperar a la santa, luego podemos llevar la narrativa sobre este estallido de violencia a la academia, pan. Diciendo eso, Verdio pateó la puerta trasera de la catedral académica, pero, Joos el hechizo básico de fuego, ignición. A diferencia de la magia de ignición típica, esta ulide de llamas envolvió a Pelver con fuego poderoso. Difícilmente podrías llamarlo magia básica, pero para Pelver, agotada por la batalla con heridas mortales, las llamas eran ineludibles. Los bordes con ribete dorado de la túnica del apóstol se encendieron. Pelver agitó sus mangas, extendiendo poder divino para sofocar el fuego, pero más allá de las llamas, emergió un hombre rubio con una daga en la mano. Clan. Apenas logró sacar su bastón a tiempo para desviar la daga, pero cuando una fórmula espiritual cantada por el hombre entró en efecto, la hoja explotó. Incrustación de fórmula espiritual. Las runas de explosión preinscritas asestaron a Pelver un golpe final. Cabó. En la luz del día de la plaza frontal de la catedral, una explosión inesperada hizo tambalear a los estudiantes, algunos colapsando de terror. Otros corrieron a llamar a las autoridades de la academia. El humo ascendente se disipa y la figura del hombre en su interior se revela por completo. No hace falta decir que es Ed Rothtaylor. Tú. El arzobispo Verdio sacudió su túnica clerical polvorienta y evaluó a su oponente. Es la primera vez que te veo. Por la situación, estaba esperando a Verdio aquí para salir. Anticipó la retirada del oponente con antelación y llegó primero para esperar. De ser así, existe una alta probabilidad de que esté directamente relacionado con Lucy, quien asaltó la catedral. Es posible que sepan cómo era la situación en el interior. La cabeza de Verdio gira instantáneamente y usa su magia sagrada para crear viento de inmediato. Aunque su poder era débil en comparación con la magia de viento de bajo nivel, era capaz de levantar polvo en la plaza y bloquear temporalmente la visión. Tis. Mientras Ed se cubría los ojos con el codo por un momento, Verdio corrió hacia el extremo oriental de la plaza con su cuerpo crujiendo. Conduce directamente a un pequeño bosque en el este y, una vez que sales del bosque, estás justo en la zona costera oriental. Es el extremo oriental de la Academia Silvanie. Maestro Ed está huyendo, ¿qué haces? Síguelo. Mook fue lanzado por los aires, pero Verdio extrajo el poder mágico restante y disparó contra Mook. Ed chasqueó con la lengua al ver a un sacerdote de la iglesia haciendo algo que era difícil incluso para un mago con sensibilidad mágica considerable. ¡Wow! Sin embargo, Mook apretó los dientes, mantuvo su estado de vuelo y no dejó de perseguir al tipo. Ed tampoco tenía intención de perderlo. El arzobispo Verdio entró en el bosque oriental y corrió esquivando los árboles densamente erguidos aquí y allá. Aunque era bastante mayor, era increíblemente ágil. Quizás porque estaba en una situación crítica, tenía más fuerza física de lo habitual. Sin embargo, la mayor parte del bosque en la isla Akin es territorio de Ed. Después de vivir una vida de supervivencia durante más de un año, ya no había ningún rincón del bosque en esta isla que no hubiera visitado. Mientras corría por el sendero, rodó hacia un área remota donde no había camino, pasó a través de hojas caídas y cruzó corriendo el arroyo. Ed lo siguió, persiguiendo la figura de Verdio a lo lejos. La persecución en esta área remota era completamente favorable para Ed. Poco a poco, la distancia entre Verdio y Ed se reducía. Jadeo. Los paisajes costeros aparecieron a la vista, pero Verdio intentó esconderse dentro de la densa maleza después de abrirse camino una vez más a través de los árboles. Desde el interior de su túnica, Verdio sacó una caja del tamaño de un puño. Era una caja de reliquias que contenía el collar del colmillo de Welbrak. Atravesando el bosque, pretendía desecharlo en un lugar desapercibido a la primera oportunidad. Mook, no le quites los ojos de encima ni por un momento. Si intenta deshacerse de ese collar, recuerda exactamente dónde lo tira. Puede confiar en mí. La brecha se cerraba más y más hasta que finalmente, la mano de Ed logró agarrar el cuello de Verdio. El impulso de su persecución hizo que cuando Ed tiró del cuello, Verdio cayó sobre el suelo de tierra. Naturalmente, Ed también cayó en un revoltijo enredado. Boom, ban. Levantando nubes de polvo, los dos hombres rodaron colina abajo. Después de más de 10 segundos rodando en un suelo de tierra cubierto de hojas caídas, finalmente pudieron ponerse de pie en un terreno más suave. Asterisco jadeando. Asterisco, tú, has arruinado todo. En el centro del bosque, Ed cubierto de tierra y Verdio se enfrentaron. Deja de balbucear y deja ese collar antes de irte. Ver que buscas este collar, debes saber toda la historia. También te envió esa hechicera. ¿Por qué? ¿Tienes curiosidad? Ed dijo, fingiendo relajar su guardia como para explicar la situación, luego de repente se lanzó contra Verdio de nuevo. Aunque apuntó a arrebatar el collar en el apretado agarre de Verdio, este torció el brazo por poco para evadir la mano de Ed. En cambio, Ed agarró a Verdio por la nuca,
pero Verdio pateó el abdomen de Ed. Ed fue empujado hacia atrás momentáneamente con un gruñido, pero no soltó el cuello de Verdio. Lo levantó solo para estrellarlo contra el suelo de todos modos, enviando un severo shock a través de la espalda de Verdio a pesar de la tierra. Verdio exhaló bruscamente. A pesar de ser un clérigo, su resistencia física era impresionante, pero aún no rival para la de Ed. Ed presionó su rodilla contra el plexo solar de Verdio, luego pisoteó la mano que agarraba la caja. Sin embargo, Verdio se negó a soltar su agarre. En el momento en que Ed alcanzó una daga, Verdio se volteó, golpeando a Ed en las costillas con el codo, tratando de hacer otra carrera. Mientras Ed perdía el equilibrio, Verdio intentó correr, pero Ed, manteniendo su ingenio, hizo tropezar a Verdio por su pierna. Una vez más, fue a montar a Verdio cubierto de tierra. Fue entonces cuando la cara de Ed fue golpeada por el puño de Verdio. Esquivando otro golpe al agachar la cabeza, Ed luego golpeó hacia abajo la cabeza de Verdio. Cubierto de tierra, ensangrentado y luchando por aferrarse a la conciencia, Verdio se negó a aflojar el puño alrededor de la caja. Ni Ed ni Verdio estaban de humor para ceder mientras forcejeaban en el suelo, lanzando hechizos sin pausa, intercambiando puñetazos, agarrándose por la nuca, levantando, escapando, tropezando piernas, presionando hacia abajo, estrangulando, agarrando un puñado de tierra para arrojar a los ojos, recogiendo una roca para estrellar contra un hombro. Solo después de estar completamente destrozados por su batalla en el suelo, Verdio finalmente relajó la tensión de su cuerpo. Jadeo, realmente, un obstinado. Tú también, deberías tomarlo con calma. Telas, me ha dado. Telas solo suéltalo. ¿Por qué llegar a tales extremos? Ed, absteniéndose de golpear un punto vital, clavó la daga ligeramente en él. Verdio, con un grito de agonía, finalmente relajó el poder en su mano derecha. La caja, una vez firmemente apretada, ahora rodaba libremente en el suelo. Ed recogió la caja y examinó su contenido. Todavía arremolinándose con energía mágica, definitivamente era el collar del colmillo de Welbrack, tal como Edel había dicho. Todavía, pulsa con magia. No era una buena señal. Sin duda, esta reliquia desempeñaba el papel de catalizador para acelerar el renacimiento de Welbrack, el dragón sagrado. Su función continua sugería, quizás, un ominoso sonido de terremoto sacudió la tierra una vez más. Los árboles del bosque comenzaron a temblar ligeramente e incluso el cuerpo de Ed comenzó a vibrar al ritmo de la tierra. Verdio, también, ya hecho un desastre apoyado contra el tronco de un árbol, no pudo soportar el temblor y colapsó en el suelo. Entre respiraciones, el sonido del aire escapando, acompañado por la tos de saliva manchada de sangre. Ed estaba lleno de rasguños, pero Verdio estaba verdaderamente hecho polvo. No eran rivales físicos el uno para el otro. Había sido una pelea de pura fuerza de voluntad desde el principio. Agotado, Ed se apoyó contra un árbol cercano y se hundió. Jadeando por aire, miró al cielo. Llegado tarde otra vez. Jadeo, qué daño hay en llegar un poco tarde. Bush. En ese momento, una tormenta de magia con un viento racheado siguió, y luego, como nadando por el aire, posándose en un tronco de árbol, estaba Lucy. Todavía despeinada por la batalla, solo su sombrero de bruja permanecía intacto. Su abrigo y falda estaban manchados de tierra, y los moccasins y medias hasta la rodilla que solía usar de mala gana fueron descartados. Parecía que había tratado con los otros apóstoles que habían huido en dos direcciones diferentes por sí misma. El viento es frío. Es porque el cuerpo de Ed está lleno de cortes. Luchando por ofrecer una sonrisa irónica, Ed habló. Este lado está más o menos resuelto. Más o menos, era un eufemismo considerando el estado andrajoso de Ed. Lucy sintió una sensación de fastidio. Este hombre siempre terminaba magullado y empapado en sangre, apretando los dientes y metiéndose en problemas. Aunque luchaba por sobrevivir, siempre parecía acercarse más a su propia muerte. Es doloroso pensar en ello, aunque no sea su propio cuerpo. Lucy no es del tipo que solloza en lágrimas y se inquieta en un tono preocupado. Aún así, Lucy caminó hasta sentarse junto a Ed, luciendo golpeada, y apoyó su cabeza suavemente contra su hombro. Gracias por la ayuda. Ha habido muchas charlas increíbles. Sobre bucles de tiempo, y sobre el renacimiento del dragón sagrado, creo todo lo que dices. Después de escuchar toda la historia en el carruaje de la Santa Doncelle, Ed primero buscó a Lucy. Tenía una idea aproximada de dónde y qué tramaba el oponente. Por lo tanto, todo lo que necesitaba era ir a ese lugar y momento, y aplastarlos por la fuerza. Sin embargo, como maestro táctico, Verdio era obstinado, desesperado por encontrar nuevos movimientos incluso en el extremo. Entonces, para verificar sus últimos esfuerzos, Ed había estado esperando por separado en la puerta trasera de la catedral. Honestamente, estaba medio en duda, pero después de entrar en la catedral, estaba segura. Justo como dijiste, los clérigos estaban ocupados conspirando. Bueno, eso tiene sentido. Además, había estado teniendo déjà vu, un sentimiento familiar, como si hubiera visto esta escena antes en algún lugar. Ed no podía precisarlo, pero si Lucy se sentía así debido al tiempo retrocediendo, todos los demás deberían haber experimentado el mismo peculiar déjà vu. Esta parte podría haber sido más probablemente un producto de la imaginación de Lucy. Lucy envolvió sus brazos alrededor del de Ed y enterró su cabeza en su hombro, con aire desolado,
pero no había nada más que Ed pudiera hacer por ella. Lo que quedaba, sin embargo, aún estaba por hacer. Retumbar. Retumbar pro. El temblor de la tierra que había comenzado hace un rato se intensificó, y poco después, el rugido del dragón destrozó el aire. Su forma completa no era visible desde los bosques orientales. Demasiados árboles obstruían la vista, con solo una vaga silueta visible a través de las hojas. Un cataclismo se acercaba. El aliento de Ed pareció cortarse. La magnificencia ante él estaba mucho más allá de lo que había anticipado. Tenía conocimiento futuro del dragón, y aún así, la inmensa masa aún lo hizo jadear involuntariamente. El collar del colmillo de Wellbrack todavía pulsa con magia. Este artefacto es como un imán que atrae a Wellbrack. Someter al arzobispo Verdio no es el final. Necesitamos sacar este artefacto de la isla, lo más lejos posible del sello del dragón de la lanza sagrada. Ya es demasiado tarde. Ed intentó ponerse de pie, encontrando la mirada de Lucy directamente mientras hablaba. Todo ha sido revelado. ¿Quién creó este infierno? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo reaccionará el enemigo acorralado? ¿Cómo deshacer todo lo que ha sucedido? Todo está al descubierto. El problema es que no hay nadie aquí para recordarlo todo. Edel es quien retrocede el tiempo. Dado que el dragón ha reaparecido, el tiempo retrocederá una vez más para evitar una calamidad mayor. Y Cleris no se ve afectada por el poder de Edel. Incluso si el tiempo se revierte, dos personas recuerdan todo, una de ellas debe ser informada de todo lo que Ed aprendió aquí hoy. Así que, cualquiera, solo transmite lo que he dicho, antes de que Edel retroceda el tiempo, ahora mismo. Lucy miró silenciosamente a Ed. Su rostro todavía estaba marcado por manchas de sangre. A pesar de estar debilitado y tratando de resolver la situación, idear la siguiente solución seguía siendo una lucha. Ese esfuerzo es de alguna manera irritante. No quiero. La respuesta fue inesperada. ¿Qué? No necesitamos hacerlo. Lucy luego se acurrucó en el abrazo de Ed y arrancó una manga de su camisa con magia. Se concentró en el fragmento de camisa blanca, infundiéndole energía mágica. Pronto, la manga se quemó y aparecieron marcas negruzcas. Al principio, las señales negras parecían meras marcas de quemaduras, pero al inspeccionar más de cerca, formaban una cadena de letras. Usar magia para generar calor y quemar tela como forma de escribir. Puede sonar simple, pero tal control sinuoso sobre el maná y la precisión estaba más allá de las capacidades humanas. Para crear formas de letras, los trazos de quemaduras deben ser increíblemente finos. Manejar tal delicadeza era asombroso. El dominio absoluto de la niña sobre el volumen de maná, la sensibilidad y el control fue reafirmado una vez más. El texto densamente escrito en el fragmento de camisa navegó por el aire hacia la Academia por magia. Probablemente aterrizaría frente al círculo mágico Secrefischel donde Edel estaba rezando. Gracias, eso es una gran ayuda. El dragón de la lanza sagrada rugió, su fuerza pareciendo partir la tierra. Desde su lugar apartado en los bosques orientales de la isla, Lucy se deslizó silenciosamente más adentro del abrazo de Ed. Hice una promesa con el viejo de salvar esta academia de una gran crisis al menos una vez. Sí, lo sé, me lo dijiste antes, cierto. Entonces, si el tiempo ha estado retrocediendo una y otra vez, entonces debo haber enfrentado valientemente a ese dragón cada vez sin fallar. Tengo la sensación de que eso es exactamente lo que pasó. Aunque Ed no podía estar seguro, las palabras de Lucy eran ciertas. En innumerables iteraciones, Lucy Maeril nunca falló en enfrentar al dragón. Aunque quizás no estaba segura de la victoria y arriesgaba su vida cada vez, nunca huyó. Vine a esta academia para cumplir esa promesa con el viejo. Quizás he estado esperando solo por este momento. Siento que ahora es el momento que he estado anticipando. ¿En serio? Sí, esta es mi última promesa pendiente. He esperado tanto solo para cumplirla. Ahora, esa espera agravante está llegando a su fin. De repente, Ed sintió que el aura mágica que envolvía a Lucy se debilitaba. Rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lucy estaba eliminando los varios hechizos protectores y defensivos a su alrededor. Si vas a forcejear y morir de todos modos, y si detenerlo no marca diferencia, quizás no tiene sentido intentarlo. El tiempo retrocederá de todos modos. ¿Qué quieres decir? Quiero morir en tus brazos. Ed entendió lo que quería decir. Movió su cuerpo apenas cooperativo para acariciar y abrazar a Lucy. Lucy descansó su barbilla sobre el hombro de Ed, mirando al cielo sobre el mundo que se desmoronaba. En última instancia, estos serán recuerdos que olvidaré. Recuerdos que nunca volverán. Eso es probable. Quizás, entonces, lo diré ahora. Las cosas que me sentía incómoda decir normalmente. Puede ser vergonzoso, pero no excesivamente romántico. Solo hechos sinceros. Y potencialmente, las cosas que Lucy nunca habría revelado a Ed en su vida. Me siento tan vacía sin ti, así que no desaparezcas. A eso, Ed hizo una pausa por un momento antes de responder. No es una petición tan difícil, respondió, acariciando suavemente el cabello de Lucy. Luego, ambos miraron silenciosamente al cielo. Las escamas del dragón de la lanza sagrada, como flechas lloviendo, los puntos negros se desplomaron. Ed cerró los ojos silenciosamente, sintiendo el calor de Lucy, y luego las escamas cayeron. En medio de ellas, Lucy y Ed se aferraron con fuerza, sin ofrecer resistencia. Mientras las escamas los atravesaban, mientras la sangre se desbordaba, ni gritaron de agonía ni dejaron escapar gemidos. Simplemente sintieron el calor del otro, sangrando profusamente, cuerpos entrelazados. Y así,
Ed y Lucy exhalaron su último aliento. Incluso después de que pasó la andanada de escamas, permanecieron en el abrazo del otro, sintiendo su calor mutuo. Parece vano pero, fue una muerte hermosa. Ed, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? La voz de Janica llamando. ¿Qué? Has estado aturdido desde hace rato. Oh, quizá te ponga nervioso que la santa te mire tan fijamente, pero, ya veo. Sacudí la cabeza y me palmé la frente. Últimamente no me había exigido demasiado. Ya estaba cerca la práctica de combate conjunta, así que no había necesidad de forzar mi cuerpo. Pero ¿por qué no recupero la conciencia así? Tal vez debí estudiar con más calma. Ese pensamiento me asaltó, así que dejé la introducción a la magia aspecto el que estaba leyendo. Solo entonces recordé la situación actual. Estoy sentado en el banco frente al edificio Glock para la práctica de combate conjunta. Solo debo verificar la alineación y desempeñarme bien en la práctica según lo planeado. Sin embargo, de repente Clarice, una santa que no estaba programada para participar en el entrenamiento de hoy, aparece, mirándome fijamente. De pronto se acerca a mí con grandes zancadas. Avanza sin vacilar, con una expresión como si tuviera algo definitivo que hacer. Al ver eso, supe que algo andaba mal y dejé el libro, pero un dolor de cabeza punzante sigue atacando mi cerebro. La visión de la Santa Clarice acercándose a grandes pasos, cruje como estática y me presiona ahora mismo. Es como ver una pantalla de TV con malas ondas de radio. Varios paisajes que parecen superponerse aquí y allá. Sentí como si la silueta de la santa caminando se dividiera en docenas de ramas y se acercara a mí de maneras sutilmente distintas. En medio de ese dolor de cabeza, para aclarar mis pensamientos, miré hacia la portada del libro que dejé leer. Bajé la mirada. Era el último libro escrito por el gran sabio Glock, Introducción a la magia aspectual. Habilidades mágicas detalladas, grado, mago competente especialidad, elemento magia común, lanzamiento rápido LV, 12 detección de maná LV, 13 magia elemental de fuego, ignición LV, 17 explosión puntual LV, 2 magia elemental de viento, cuchilla de viento LV, 15 magia aspectual, manifestación de magia aspectual LV 3, sube. Transformación de temperatura LV, 2, sube. Manifestación ilusoria LV, 0 tentación LV, 0 inmunidad a la muerte LV, 0 prisión temporal LV, 0 movimiento espacial corto LV, 0 agrupación forzada LV, 1, sube.